Buenas noches para todos. Espero que pueden subir, donde estén acompañando. Buenas Nos noches, centramos bendiciones. muchas gracias. Nos centramos otra noche más cumpliendo ya algunas. Hoy, con una invitada muy especial, que la cual hemos esperando hace un tiempo, porque estoy compartiendo con ella, porque es una profesional eh, y también lo novedoso de su país, porque ustedes ya saben que con trabajamos muy seguido, con Ecuador, hoy nos visita Uruguay, así que me encanta que sea desde ahí y unir Uruguay más, un país más. Ella es la doctora Adriana Fio Cornu, es psicóloga, psicoterapeuta y especialista en psicología forense y criminología del Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay, con sede en Montevideo, docente y congresista sobre temáticas psicológicas. Es escritora, así que interesante, de los libros Perfilación Criminal, Homicidios y Violencia, una mirada a partir de la gestación materna, del año 2015, y Yo Puedo, Empoderamiento femenino y sano y positivo, perdón, también del año 2015. Para poner un condito más de que podemos ver toda una ponencia más, eh, citando. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Muy Sí, se bien. ¿Cómo escucha. está? Muy bien. Bienvenidos a todas y a todos. Me encanta este grupo. Ya me gustó cómo empezó la interacción. Muchísimas gracias a Mari de Mental Health. La verdad que es un placer estar con ustedes. Voy a abrir la cámara ahora. No sé, Mari, si se podría empezar a compartir la PPT, si te parece. Y a ver, cuéntenme de dónde son primero. Yo hace años que doy conferencias así a distancia, así que me encanta cuando vi que hay de mucha gente de muchos países diferentes. ¿De dónde son? Venezuela, presente. Venezuela, Argentina, Guadalajara, México también. Colombia, bueno, bienvenidos a todos y todos, qué placer. Excelente, es impresionante. Bueno, bienvenidos. Qué bueno que se sumen y que estén de todas partes. Ahora, Mari ya capaz que comienza a compartir y a ver si ahora me van a ver. Estoy habilitando la cámara. Aguárdenme un segundito porque estas cosas siempre suceden. Ahora me están viendo. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Buenas están? noches, buenas noches. ¿Cómo están? Encantada de verlos y escucharlos y qué bueno que se están reuniendo. Hola, hola, hola. Bueno, Hola, hola. bienvenidas a todas y a todos. Me encanta porque veo que hay madres, abuelas, tías, familiares, hay todo variado. Me encanta, me encanta. Bueno, Ecuador también me están diciendo, sí, claro, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, México, me están escribiendo aquí. Bueno, bienvenidas a todos y todos. Hoy nos convoca un tema que es bastante complejo, pero muy interesante de poder trabajar. Y lo primero que les quiero decir es que cuando doy clase me gusta que sea interactivo, o sea que vamos a hacer así.
les voy a proponer dar algunos conceptos generales que ustedes los van a captar y después vamos a hacer un espacio para preguntas y respuestas entre ustedes y yo, ¿de acuerdo? ¿Les parece bien? Que sea bien interactivo. El objetivo siempre cuando estoy dando este tipo de acciones y conferencias es que ustedes se queden con información y que sirva. El conocimiento no sirve si no es aplicable y práctico. Y el objetivo mío es que a ustedes les sirva lo que les voy a dar para aplicar en la vida cotidiana, sea en el lugar donde estén, no importa, mamás, abuelas, tías, psicólogos, técnicos, no técnicos, no importa. Cuando el conocimiento sirve es cuando desde donde estamos podemos aplicar lo que aprendimos y nos ayuda a avanzar y diríamos a seguir adelante y evolucionar, ¿ok? Mari, no sé si podés presentar el PowerPoint o querés que yo lo comparta. Ahí No la estoy ya, escuchando. ya te lo presento y si, Ok, como tú prefieras, te si usted te lo hace más agradezco. eficaz, si no, yo ya lo presento. No, pon el PPT que no hay ningún problema y vamos a Perfecto. comenzar. Los tengo a todos ahí pendientes, ¿están escuchándome todos bien? ¿Sí? Sí, señora. Ok, muy bien. Así me gusta, que estén bien atentos. Bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema que está vinculado directamente con el núcleo familiar y con las familias. Cuando la familia aparentemente está rota. Yo el concepto de roto lo puse entre comillas porque en realidad es bastante fuerte la imagen y es verdad que cuando se instalan situaciones de consumo problemático de sustancias variadas, nos encontramos con problemas de ruptura familiar, ¿ok? A ver si lo puedes ver bien, ahí le tienes que dar compartir en imagen por imagen. Mientras Mari les presenta la diapositiva, ¿sí? Yo voy a comentarles un poquitito, ya Mari me presentó debidamente, yo tengo mucha experiencia de trabajo clínico especializado, de hecho, bueno, soy perito forense especializada en temáticas de violencia, violencia familiar, distintas temáticas, hace más de, les diría que unos 17 años que trabajo en clínica, en ambientes de contexto, en ambientes de extensión universitaria, intervención en barrios muy complicados. Ahí empecé trabajando y tuve mis mejores experiencias de intervención comunitaria. Trabajé con consumo y situación de consumo problemático de sustancias por muchos años con núcleos familiares y mi abordaje en este tema tiene que ver con las configuraciones familiares. O sea, me baso principalmente en poder aportar elementos al núcleo familiar para que la familia pueda entender cómo puede trabajar este tipo de problemáticas cuando sufren este gran flagelo de los consumos problemáticos de sustancias y qué alteraciones pueden generar en el núcleo. Les recomiendo que se vayan anotando preguntas que le vayan surgiendo y 15 minutos antes de ir terminando vamos a hacer un espacio de 15 a 20 minutos de preguntas y respuestas entre ustedes, ¿ok? Porque lo que yo quiero es que se lleven herramientas de esta charla, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente. Cuando Mental Gen me convoca para poder dar este encuentro, esta ponencia, el concepto familias rotas a mí me chocó muchísimo. Me pareció un concepto muy fuerte, pero es real, es la verdadera realidad que se vive cuando sufren situaciones de integrantes que consumen o muchas veces, en mi caso, he visto núcleos completos donde todos los integrantes tienen un consumo problemático de sustancias. Eso se ve mucho y lamentablemente cada vez se está viendo más. Por eso es sumamente importante poder ir adquiriendo herramientas para poder ir viendo cómo entre todos intervenimos. ¿De acuerdo? Hoy por hoy lo que les puedo decir es que la familia per se, como familia y estructura familiar, no va a estar rota nunca. El ser humano es un ser gregario que se comunica y que tiene necesidad de vincularse con sus pares en un núcleo básico que se llama familia. La familia es la primera unidad de conexión con el mundo que la criatura tiene cuando nace, ¿de acuerdo?
Por consiguiente, nunca vamos a perder la estructura de la familia en sí misma como conexión familiar. Sin embargo, es cierto que se resquebraja esa estructura y se rompe y se siente muy flagelada y diríamos deteriorada cuando este tipo de problemas aparecen en los núcleos. Y ahí nos encontramos con otro tema que tiene que ver con los límites. Entonces, cuando me propusieron este tema para poder hablarlo con ustedes, a mí se me presentó, diríamos, una disyuntiva, porque en realidad, ¿qué pasa? Si nosotros podemos empezar a trabajar bien con niños y adolescentes, poniendo límites ya desde el vamos, cuando crecen y cuando los criamos desde niños y adolescentes en adelante, seguramente ese niño y adolescente no va a tener un problema de consumo de sustancias, cuando en realidad empezamos partiendo de una puesta en límites de parte del núcleo familiar sano. El problema que estamos viviendo actualmente es que en los núcleos familiares estamos teniendo problemas con las imágenes de referencia, con los límites, y por consiguiente eso retroalimenta una cadena donde el adolescente, por falta de límites, la mayoría de las veces termina cayendo en consumo problemático de sustancias. Y ustedes me pueden decir, ¿qué conexión hay entre la falta de límites y el consumo problemático de sustancias? Bueno, hay una conexión, les diría que casi directa. Y yo esta noche se lo voy a explicar. Ustedes hoy van a terminar sabiendo cuál es la conexión y van a entender por qué es tan importante poder poner límites sanos desde chiquitos y adolescentes en los núcleos familiares para poder trabajar en una prevención activa a largo plazo, ¿sí? Y evitar que los adolescentes, que es en esa época donde caen muchas veces en el consumo, se pierdan en el consumo. Se me fue la imagen del PPT, pero no sé, a ver, bien. Entonces, el enfoque que yo voy a desplegar va a ser a partir de la psicología forense y de la victimología. Cuando tenemos un integrante que consume sustancias en un núcleo familiar, tenemos varias víctimas. Tenemos al mismo integrante, al consumidor, que es una víctima de la sustancia, pero también tenemos a todos los integrantes de la familia como víctimas potenciales, ¿de acuerdo? Porque vieron que el tema del consumo problemático genera distorsiones, violencia física, violencia moral, violencias de diversos tipos, inclusive violencia patrimonial, violencia económica. Entonces, hay que empezar a trabajar desde la prevención de este elemento, ¿de acuerdo? Y ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, es muy simple. Se los voy a ir sintetizando mientras Mari me restablece ahí el PPT, pero igual el PPT les va a quedar a ustedes. Quiero que se lo lleven y que lo puedan leer tranquilos después, lo pueden analizar, etc. El niño, cuando nace, el primer límite que tiene con lo social se lo pone el padre o la madre y se llama límite incestuoso. El límite incestuoso es tan simple como si yo soy el hijo, yo no puedo ir a la cama de papá y mamá porque esa es la cama de mis padres, no es mi cama. Cuando el papá o la mamá le dice al cuarto de papá y mamá no entras, es la primera apuesta a nivel neurofisiológico, inclusive, y a nivel psicológico y comunitario, que se le pone al niño de límite, ¿ok? El primer límite que recibe en la historia de vida el niño es cuando el papá o la mamá le dice a la cama nuestra no, porque es nuestra cama y no es la tuya. Esto que parece muy básico es clave. Trabajando con menores en situación de infracción con la ley y con menores con consumo problemático de sustancias, siempre nos encontramos con un problema muy grande de la referencia paterna y de la ley que los padres ponen, que en realidad no la instalan. Niños que no tienen límites, que los padres no le pueden decir que sí o que no, o principalmente que no, y que los padres principalmente no tienen una posición de adultez y autoridad frente al niño. Parecen más los padres niños que los propios niños o que el propio adolescente. Esto lo vamos a después a desarrollar más. Ahí me asienten que sí. Clara me dice que sí con la cabeza. Ya identificó una situación
muy común de encontrar, estas situaciones son muy típicas. ¿Cuántos conocen ustedes padres que se comportan como adolescentes y adolescentes o niños que terminan mandando como adultos a los padres? Ahí nos encontramos con un entrecruzamiento generacional, ¿está? O sea, tengo a un padre que se comporta como un niño y al niño que termina teniendo que tomar el rol de adulto porque de otra manera no puede manejarse en la vida. Cuando los padres no pueden o no saben, que esto por eso es muy importante manejarlo, porque hay que empezar a hacer un trabajo no quiero usar la palabra educación, pero empezar a hacer un trabajo de orientación parental, ¿tá? Por ejemplo, talleres de buenas costumbres parentales, etcétera. Esto es fundamental. Cuando los padres no saben o no conocen cómo orientar a sus hijos, el hijo, por lo general, desde esa posición, toma la posta, toma el rol. Y ahí ya nos instalamos frente a un problema muy complicado, porque después el hijo interpreta que él puede hacer lo que a él le parece y se transforma en un pequeño monarca en el cuerpo de un niño. Es un autoritario. Nos encontramos, ¿vieron esos chiquitos que mandan a los padres y que le dicen, haceme esto, haceme lo otro, llévame acá, tráeme tal cosa? Bueno, yo no voy a condenar ninguna conducta, pero esos chiquitos con esa estructura ya van a tener una predisposición a tener un problema bastante complicado a futuro con los límites. Y ahí nos acercamos al otro problema que es con el que estamos trabajando, que es consumo problemático de sustancias, porque es uno de los grandes peligros que por lo general se les acerca a este tipo de perfiles psicológicos. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Están conmigo? Bien. Sí, señorita. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hoy por hoy lo que estamos teniendo son padres infantilizados y hijos adultizados. Tengo cambiado los roles, ¿me entienden? Entonces, cuando necesito un padre o una mamá, ¿no? Cuando hablo de padres es mamá y papá, ¿no? Que pongan un límite a ese chiquito, no lo pueden poner porque ellos son los niños. ¿Y cuántos de ustedes conocen el caso de que ustedes tienen hijos adultos que muchas veces quizás se comporten como si fueran niños o adolescentes frente a ustedes y no pueden contener a sus nietos, por ejemplo? Que ese es otro problema que tenemos a nivel mundial actualmente. Miren que no es un problema de cada país, nos está pasando a todos en el mundo. Estamos teniendo una infantilización de la parentalidad. ¿Tá? Entonces, este elemento hay que poder trabajarlo mucho, porque ¿qué pasa? Cuando los padres se infantilizan, tenemos problemas, aumenta el nivel de problemas legales en la sociedad. ¿Saben por qué? Porque como los papás no pueden poner límites, porque no saben hacerlo, el límite que le va a poner la sociedad a ese chiquito cuando crezca o no tanto, o cuando sea un menor, va a ser la justicia. Yo actualmente le comentaba a Mari que estoy haciendo tercero en la Facultad de Derecho, es mi segunda carrera, que si Dios quiere ya estoy el año que viene procurando, ¿sí? Y en el ámbito jurídico nos encontramos con un gran problema, que es que tenemos que orientar a los padres cuando nos encontramos con menores infractores, por ejemplo. Porque el chiquito que yo no le puse el límite, ya cuando era chiquito y le dije, vení a la cama, sé lo que quieras, subite a la cama con papá y mamá, mezclate con nosotros como si fueras otro adulto, comportate como un adulto cuando sos un niño todavía, es un chiquito que cuando crezca, seguramente lo primero que va a hacer es cometer alguna acción no legal en el ámbito social. Y esto no pasa por un tema de criminalización, esto pasa por otro tema, esto pasa por un tema psicológico. Al chiquito que yo no le puse el límite cuando era chiquito, voy a tener un adolescente que le va a gustar infringir la ley. Seguramente. Aunque no lo sepa, va a hacer cosas, ¿sí? Para desafiar el límite. Porque el límite yo ya no se lo puse en mi casa. ¿Me van siguiendo? Vieron que hay un nexo causal de conexión entre un periodo evolutivo y el otro, ¿sí? Miren que esto que yo les estoy planteando está muy analizado, inclusive actualmente yo lo estoy analizando también desde la parte neurofisiológica clínica, que es el ámbito mental y cerebral del sujeto. Hay estudios que se hacen a nivel químico cerebrales.
La mente de un niño que es criado con límites y es educado con límites y con responsabilidad es distinta al cerebro de un niño que se crió sin límites y sin ningún tipo de concepto de autocuidado y de autoestima. ¿Ok? A nivel químico, inclusive, empiezan a haber variaciones que después van a generarme problemas en el adulto, a nivel psicológico, a nivel neurológico. Voy a tener otros problemas. Fíjense, y esto es lo que yo les quiero que les vaya quedando, la trascendencia de educar bien en el momento uno. Y ustedes ahora me pueden preguntar, bueno, pero ¿qué hacemos con los que están grandes y ya no se hizo eso? Bueno, ahora vamos a ir ahí. Ahí es otro terreno. Pero la idea es que a medida que vayamos avanzando en la cadena evolutiva, seamos conscientes de esto para irnos atajando a tiempo con las nuevas generaciones que vienen, ¿ok? Ustedes capaz que ahora tienen nietos o tienen sobrinitos, bueno, empezar a activar desde ese lado, ¿sí? Bien, segundo gran punto que se instala es justamente quién se responsabiliza de lo que ese niño que se va criando sin límites hace. Porque si yo tengo al papá y a la mamá que son como mini niños, se comportan como niños, se visten como adolescentes, a ver, tienen como una familiarización, diríamos, completamente fuera de encuadre por la etapa evolutiva en la que está. Entonces, bueno, ¿quién se responsabiliza de lo que hace el chiquito? ¿No? Que es el gran problema. Ahí pasamos a otro nivel, que es el autocuidado, que es otro de los ejes centrales de la temática que nos convoca hoy. ¿En qué se conecta el autocuidado con los límites? En algo muy importante. Yo no me puedo autocuidar a mí misma si a mí no me pusieron límites con el afuera, porque ¿a quién voy a cuidar? Si yo estoy pegada y pegoteada con lo que me rodea. Si yo no tengo un límite que a mí me separe psicológicamente de un afuera, que puede ser mi entorno, mis padres, mis hermanitos, yo no me voy a saber autocuidar, porque ¿qué voy a autocuidar? Si está todo mezclado como en una licuadora, ¿me entienden? Y este elemento que se los explico así, en configuraciones familiares se trabaja de esta manera. Cuando tenemos un núcleo que está afectado por todos estos problemas de límites, nos encontramos justamente con esta problemática. ¿Ok? Los límites no están marcados entre la diferencia entre los papás y el niño no sabe distinguir entre una cosa y la otra, él interpreta que es un adulto y que se automaneja, y cuando va a tener que cuidarse, no se va a cuidar, porque él en realidad no sabe quién es totalmente desde el punto de vista psicológico. Hay una mezcla ahí. Esto, por supuesto, que se los estoy planteando de una manera muy genérica para que sea más práctico de entender. ¿Ok? Entonces, a partir de esa mezcla, yo ya voy a tener un adulto bastante complicado después cuando crezca, que es el gran problema que nos encontramos cuando tenemos al adulto, ¿sí? Que se hace más cargo del entorno y se descuida el mismo. Y ahora les hago esta siguiente pregunta. ¿Cuánto hay de este perfil vinculado de manera directa a el consumidor de sustancias? Porque todos ustedes saben perfectamente bien que el consumidor de sustancias, que tiene problema con el consumo problemático de sustancias, ¿sí? Es una persona muy particular a nivel afectivo. ¿Y cuál es su gran característica? Que es codependiente. Vive pendiente de la realidad de las personas que lo rodean, pero no sabe cuidarse a sí mismo. El problema que yo no marqué y distinguí con límites en un origen, después se va a trasladar y me lo voy a encontrar con el sujeto que crece sin límites, ¿sí? Y que pasa, lamentablemente, a caer en la desgracia del consumo, ¿sí? Donde el mismo consumo lo instala en una posición que le es muy adaptable al mismo porque le sirve psicológicamente, que es de transformarse en un codependiente crónico. Entonces, de la misma manera que yo consumo estar siempre pendiente de la situación de los demás y no ocuparme de mí en autocuidado, ¿tá? También consumo de igual forma sustancias. Yo he tenido muchísimos consultantes que me decían,
Dejé de consumir sustancias y empecé a consumir personas. Miren esto. O sea, no consumo sustancia ahora, pero consumo gente. Estoy corriendo atrás de todo el mundo para taparme a mí mismo y olvidarme de que yo tengo necesidades. ¿Vieron cómo volvemos al mismo problema del autocuidado del niño que ese chiquito no aprendió a tener? Volvemos para atrás. ¿Vieron? Estamos haciendo un movimiento de traslación hacia adelante y bucle hacia atrás, para que ustedes vean cómo la conducta es la misma, nada más que materializada en diferentes formas según la etapa evolutiva en la que pasa el sujeto. La sustancia, sea la sustancia que sea, es el catalizador, es el elemento que amalgama de manera lamentablemente casi perfecta en ese sujeto para la psicología que ese sujeto trae. Es muy probable que si ustedes tienen un chiquito que se crió con límites, con autoestima y demás, no caiga tan fácilmente en un consumo problemático de sustancias como otro que no tuvo límites en su origen infantil. ¿Y por qué es esto? Porque la sustancia, en el segundo, va a ser como el caramelo ideal que le va a llegar a este que tiene problemas de límites y autoestima para tapar esa gran laguna que no le pudieron tapar cuando era niño. La sustancia es como el elemento que, diríamos, él obtiene y tapa toda su carencia afectiva emocional con esa sustancia. Si yo no tengo personas para estar corriendo atrás de ellos y olvidarme que me tengo que ocupar de mí mismo, voy a estar corriendo atrás de la sustancia para consumir. ¿Lo pueden ver eso? ¿Sí? ¿Me van siguiendo o se me perdieron un poco? A ver, cuéntenme. Los veo muy quietos. No sé si es que me siguen o no. ¿Puede ser? Están pensando. Clara está pensando. Gregoria también la veo reflexionando. Están todos cavilando. Bien. Estamos hasta ahí. No importa, pueden quedarles dudas. Después me las van anotando y me van haciendo preguntas con casos prácticos. ¿Les parece? Y yo les voy contestando, porque eso les va a servir pila. ¿Está? Pues mucha información. Bien. Entonces, ¿cómo aprendo a autocuidarme si no me enseñaron cuáles son mis límites con el otro? Si yo estoy una amalgama pegada con el que tengo al lado, a mí en realidad lo que me están educando mis padres o mal educando es que sea codependiente, que codependa del otro porque interpreto que el otro es parte mía también. Esto que yo les digo así, que les suena muy didáctico y muy fácil de aprender, que ese es el objetivo, que lo aprendan, en realidad es complejísimo a nivel psicológico, por ejemplo, o a nivel psiquiátrico. Esto ha generado otros problemas a nivel de la salud mental mundial. Empezaron a aparecer patologías nuevas mentalmente, a razón de esto que les estoy diciendo. ¿Sí? Es ultra complejo, porque hay varios niveles de análisis de este tema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pensemos, si hablamos de patologías nuevas, en los trastornos del espectro autista o en el Asperger, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí nos vamos a otro nivel, que dicho sea de paso, hoy es el Día Mundial de los Trastornos con Espectro Autista. ¿Sí? Hoy estamos festejando, celebrando ese día a nivel internacional. Entonces, ¿por qué han aparecido todas estas patologías? Porque estamos teniendo un problema también de crianza que promueve que las personas, que la especie humana se desconecte con la realidad en parte y se desconecte del contacto entre nosotros. Lo que en realidad debería ser cada vez más común de conectarnos entre pares, que nuestros padres tengan un buen diálogo con nosotros y nosotros con nuestros padres, que nosotros nos comuniquemos más con el afuera, está siendo cada vez más bloqueado y están apareciendo patologías psiquiátricas como consecuencia de eso. Y patologías problemáticas importantes. El TEA, por supuesto, tiene otros antecedentes que también son genéticos y ahí nos meteríamos en otro, tendríamos que hacer otra charla solo de eso. Pero me van siguiendo cómo hay que ir pensando críticamente el fenómeno porque tiene como muchas aristas, ¿ok? Bien. Hoy por hoy aparecen síndromes
y patologías en la infancia, yo trabajo mucho con niños también y adolescentes, donde nos encontramos síndromes como el Angelshire, por ejemplo, que es un síndrome rarísimo, donde el niño ya nace con un problema para que lo toquen. Tiene un problema de percepción emocional sinestésica en el cuerpo y en la emocionalidad. Entonces, ¿por qué está pasando todo esto? Bueno, es un cúmulo de cosas. El ser humano es un ser múltiplemente complejo. Nosotros nos alteramos como especie, porque también somos animales en la base. Nos alteramos como especie por las alteraciones de comportamiento social y cultural, pero también empezamos a recibir alteraciones a largo plazo en el ADN como consecuencia de esas alteraciones. Entonces, no es tan lineal esto, es bastante complicado. El tema del consumo de sustancias en los núcleos familiares de manera repetida en el tiempo. ¿Qué pasa con esos papás que consumen sustancias y a su vez engendran niños nuevos? ¿Qué pasa con las cadenas de ADN en esos niños que nacen? Si el papá o la mamá estaba consumiendo, ¿me siguen? Ahí hay todo un mundo que va a haber, vamos a tener que empezar a analizarlo. ¿Ok? Bien. Miren socialmente también este fenómeno. Al ser humano hoy por hoy le está costando muchísimo conectarse con el otro ser humano. Y el problema lo estamos teniendo en las problemáticas familiares, lo vemos todo el día. ¿Y por qué? Bueno, a ver, observen hacia afuera. Hoy tenemos los Terian. Tenemos personas que se identifican más con un animal que con otra persona. Entonces, son patologías sociales y culturales que están hablando de un cambio en la cabeza de la humanidad. Y ahí tenemos que estar presentes y muy despiertos para ver cómo podemos ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Tengo que ser un científico para ayudar? No, para nada. Acá en realidad este tipo de problemas se va subsanando con acciones pequeñas, de crianza, de trato, de empatía. Si yo empiezo a ser más empático con el que tengo al lado, no importa, sea o no sea familiar. Si yo me conecto con un otro porque en el sufrimiento y en el dolor todos sufrimos y nos duelen las mismas cosas, en realidad. Hay variaciones que se educan, que en realidad nosotros podemos aprender a ser más empáticos y pueden salvar y pueden disminuir los porcentajes de peligro frente a este tipo de patologías de familias rotas o familias con consumidores. Muchísimo pueden disminuir los porcentajes si empezamos cada uno haciendo pequeñas acciones. Tengo al vecino que consume. Bueno, perfecto. Me voy a ocupar a ver si puedo encontrar a alguien que lo ayude. ¿Está solo? ¿Hay alguna red de apoyo? ¿Puedo ir? ¿Puedo ayudar? Por más pequeño que sea el aporte, todo suma. A veces capaz que el consumidor necesita a alguien que solamente se acerque y le hable. Porque nosotros en realidad cuando tomamos contacto con nuestros pares nos hacemos más humanos. ¿Entienden? Y si estamos en una sociedad como la que estamos ahora, que está tan complicada humanamente, este tipo de patologías como la de la familia en decadencia o el consumo problemático se agudizan más, porque son patologías que están directamente relacionadas al tema de la esencia humana y empática de nosotros como especie. Yo, por ejemplo, en la presentación puse unas carpitas que eran imágenes de carpas, que ahora después las van a ver. ¿Y por qué las carpas? Porque en realidad yo creo que quizás es un símbolo, es una metáfora de lo que tenemos que empezar a hacer. Tenemos que empezar de a poco, desde donde estemos, a crear mini comunidades. Por ejemplo, no sé, Clara está en un barrio o Gregoria está en otro y las dos crean un contacto con 3 vecinas más o con 3 vecinos más. Esos mini núcleos son muy fuertes porque en realidad capaz que hasta pueden salvar una vida. La empatía es fundamental para este tipo de problemáticas. ¿Tá? O sea, no podemos perder, en mi país se dice, no podemos perder el poder de la gauchada. El poder de la gauchada es, no se puede perder el concepto de la buena acción del otro hacia mi persona a cambio de nada. Eso tiene que mantenerse, porque eso es lo que nos mantiene humanos. En la actualidad, lamentablemente, se promueve que eso se pierda.
Y ahí tenemos un gran problema. De hecho, cuando nosotros tuvimos la pandemia, y ahora les doy un dato clínico, subieron estrepitosamente los valores de depresión en el mundo y de intentos de autoeliminación y de suicidios, porque el ser humano se quedaba solo. El valor más grande que tiene el ser humano en su poder y en su mano y en su esencia es compartir con otro y hacer grupalidad. Ahí está el mayor soporte preventivo mental. La grupalidad es la mayor, es el mayor antídoto contra cualquier patología mental y contra cualquier patología social. La fuerza del grupo. Es verdad que cuesta, que nos peleamos, que estamos en desacuerdo, que tenemos diferencias, pero cuando yo estoy en conexión con otro, mis niveles de posibilidad de deprimirme, de consumir, de entrar en determinadas problemáticas disminuye, porque hay otro que está al lado mío. Y lo que peor podemos hacer es quedarnos solos. Ahí está el otro tema. ¿Ok? Bien. No sé, Mari, si tenés el PPT por ahí. Si no, sigo. No hay ningún problema. Están igual muy entretenidos, pero no los quiero aburrir, pobres, porque el PPT también les sirve para irlo viendo de otra manera. ¿Está? Bien. En el caso, por ejemplo, ¿conocen todos el fenómeno de los Therian? De la gente que se autopercibe animal. ¿Lo conocen? Sí. Bien, me dice que sí, Gregoria. Bien. Esos casos es un caso, diríamos, ahí me contestan, bien, sí, me dice Claudia, muy bien. Esos casos, ese tipo de caso, el caso de los Therian, es una metáfora excelente para que ustedes entiendan lo que está pasando a nivel de la humanidad. Las generaciones nuevas, escuchen esto, eligen más identificarse con un animal que con otro ser humano. Miren esto. Entonces, cuando nos ponemos a pensar este fenómeno a nivel técnico, es bastante grave, porque ¿qué significa? Que los humanos están perdiendo la fe y la creencia en la humanidad. Y eso a nosotros, como humanos, no nos puede pasar. Porque perder la creencia en el otro, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En la confianza de todo lo que podemos hacer como humanos, lo que podemos ayudarnos, es perder nuestra identidad como especie. Es un problema ya que hoy por hoy a nivel de las universidades internacionales se lo cuestiona vinculado a qué le pasa a la especie animal humana y, o sea, cuál va a ser el siguiente paso. Vieron que ahora aparece todo este tipo de movimientos, aparece la robótica, aparecen los drones, o sea, aparecen seres que empiezan a instalarse, diríamos, robóticamente como pseudohumanos, ¿no? Entonces, no es un tema menor y tenemos que pensarlo también en concominancia con, diríamos, el fenómeno que estamos analizando de las familias rotas. Todo este entorno nos rodea. Bueno, ¿y qué pasa con la familia a todo esto? El otro día a mí un consultante me decía, a mi hijo no le interesa casarse. No se quiere casar, no se quiere juntar con nadie, pero me decía, lo que es peor, me decía el padre, no quiere ni siquiera tener hijos. Él dice que va a adoptar y se va a quedar solo y que a duras penas adoptará, porque él no quiere tener tampoco la responsabilidad de tener un hijo a cargo, ni tampoco la responsabilidad de tener una pareja. ¿Vieron cómo se desmembra? Entonces, yo no estoy diciendo que haya un único modelo de familia, una única forma de estar en pareja, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la esencia del compartir con otros humanos no puede desaparecer, porque si eso desaparece, nos extinguimos. Y los problemas que nosotros hoy nos preocupan, como el consumo y las familias, van a ser cada vez peor. Cada vez van a agudizarse para mal. Entonces, estamos a tiempo todavía. Tengo una colega que siempre me dice, vos tenés una fe inquebrantable en la humanidad. Y le digo, nunca la voy a perder. Por eso trabajo en lo que trabajo. ¿De acuerdo? Bien. La pregunta que yo les quiero hacer, y ahora yo ya estamos en casi 30 minutos, ¿no? De ponencia. ¿Puede ser? ¿A qué horas empezamos? En punto empezamos, me parece.
No los quiero porque van a entrar a bajar en el nivel de atención. La pregunta que yo les querría hacer sería, eh, si ustedes realmente piensan que la familia está rota o piensan que la estructura familiar está rota. O sea, ¿qué es lo que les parece más? Si la familia como construcción familiar o si la estructura está rota, que son cosas diferentes. No es lo mismo decir que la familia está rota y que nadie más se va a querer unir en familia nunca más en su vida, como humano, a decir que la estructura, ¿sí?, está rota. Quizás el modelo de familia puede ser que esté roto. A ver, me dice Gregoria algo. ¿Querés abrir el micrófono? Abrilo, Gregoria. Me dice las dos. Las dos. A ver. A ver, Gregoria. Ah, capaz que no podés abrir. Espérate un poquitito. Me parece que no. Eso te lo tiene que habilitar el centro para abrir. Bueno, a ver, me pueden escribir por el chat si quieren. Y mientras Gregoria me escribe, capaz que por el chat, hay una diferencia entre las familias rotas y la estructura familiar rota. Son cosas diferentes. A ver, alguien habla. Ahí escuché un audio. Ahí puedo abrir, Gregoria. Gregoria, te escucho. Ahí lo pude prender. Yo creo que en algunos casos sí, la familia está rota y no tienen las ganas de reconstruir. Perfecto. Cada uno por su lado. Bien, que podríamos decir que ahí los lazos familiares están, vos decís, cortados. Exacto, en algunos casos. Pero decime una cosa, en esos casos que vos conocés, ¿vos estás segura que ninguno de ellos piensa que le gustaría tener una familia donde los lazos no estuvieran cortados? Yo creo que sí, siempre hay alguien que quiere. Está. Siempre hay alguien. El tema es conseguir que todos quieran hacer un esfuerzo, ceder, porque de eso se trata. El respeto al otro. Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos, excelente. Ahí Gregoria lo dijo clarísimo. ¿Vieron cómo? A ver, ella plantea que hay núcleos donde hay canales que están cortados a nivel familiar, que los lazos están cortados como familia nuclear. Pero sin embargo, ¿vieron lo que dice Gregoria? Que a pesar de eso, hay integrantes que siguen viendo el modelo de familia como un modelo bueno a tener. O sea que hay algunos que no pierden la esperanza en esa estructura. ¿Me siguen? Gregoria ahí está planteando la diferencia entre familia rota, ¿sí?, y estructura familiar rota. Hay una diferencia entre las dos cosas. ¿Está? ¿Por qué es importante que lo manejen? Porque siempre que tengan un núcleo familiar donde por lo menos haya uno que siga creyendo en la estructura familiar como algo que los va a recuperar, esa familia es salvable. Lo que pasa es que hay que trabajar ahí. Psicológicamente, intervención comunitaria, seguimiento, ¿está? Pero yo este concepto quería que les quedara, ¿sí? Porque la batalla, que yo estoy segura que no la vamos a perder nunca, se podría llegar a perder alguna vez en la humanidad cuando tengamos un núcleo familiar donde ninguno aspire a pensar en la familia como modelo ideal o armónico a futuro. ¿Me siguen? Entonces, esa diferencia tienen que tenerla muy en claro, ¿ok? Yo igual les voy a dejar el PPT que está explicado y hay elementos para analizar, tienen para leer, les puedo dejar también bibliografía, le puedo dejar bibliografía práctica que está bueno para que tengan manuales para intervenir. Ahora me van a contar en la interacción el tema de, bueno, no sé si ustedes intervienen en comunidades, y eso está buenísimo, el trabajo que se hace ahí, ¿está? Acá es fundamental eso, ¿sí? Bien. Una acotación. Buenas noches, soy Carlos. Hola, Carlos. Lamentablemente también nosotros tenemos que hoy día reconocer que Sí. prácticamente
ya es muy difícil encontrar lo que se venía llamando siempre un hogar funcional, porque hoy en día pues Sí, ya bueno, perfecto. la gente se une el esposo con o una pareja con otra pareja, con los hijos de él, los hijos de ella, se arman allí, entre los hijos se arman otra familia, o sea, estamos realmente ante una sociedad en donde realmente está desapareciendo lo que es el concepto de familia como tal. Es verdad. Sí, gracias. Por favor, Carlos, gracias a ti. A ver, lo que aporta Carlos es muy importante y no es menor para nada, y es cierto. ¿Qué pasa? Hoy por hoy se abrió tanto el espectro para tener distintas estructuras familiares aceptables que de alguna manera generan ciertas confusiones y principalmente en las poblaciones más pequeñas y en las poblaciones adolescentes. Cuando nosotros tenemos un núcleo familiar donde tengo a ver, al papá, pero también tengo a la pareja de la mamá y tengo a la pareja del papá y están todos interactuando, ¿está? Claramente al niño se le generan problemas. En esos casos es fundamental, desde el punto de vista de justamente la psicología especializada, que sean los progenitores directos los que pongan los límites y entre ellos se pongan de acuerdo para poner el límite correspondiente al niño o al adolescente, porque eso es lo que corresponde, no que se metan terceros a opinar sobre la temática. Porque ¿qué pasa? Cuando entran terceros, desde la parte adulta, en realidad nosotros nos vamos a encontrar con un problema muy importante, que está muy bien el señalamiento de Carlos, está excelente, que es que se genera una gran confusión en el niño y adolescente, pero al mismo tiempo el mundo adulto se mezcla con el mundo infantil. Porque aparece que, por ejemplo, la pareja de la mamá discute, ¿no? Acerca del límite que le van a poner sí o no al niño, ¿sí? Y al niño eso le genera una interferencia importante, porque en realidad es la pareja de la mamá, no es su papá, ¿ok? También hay variaciones, ¿no? ¿Verdad? Hay situaciones muy específicas, hay que ver en cada situación, pero creo que es muy importante mantener una coherencia. Cuando nosotros criamos, ¿sí? Hay que mantener una coherencia frente a la mentalidad infantil y adolescente, porque si no, se genera mucha confusión y esa confusión después, acuérdense, como hablamos al principio, puede terminar en consecuencias no deseadas para el niño o para el adolescente a futuro. ¿Sí? Porque se sienten a veces no oídos, se angustian, se deprimen, se confunden, caen en otras cosas, empiezan a consumir, o sea, hay una cadena que los puede llevar a caminos que no están totalmente positivos para nada para ellos, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Ah, muy bien. Claudia me dice, muy bien. Claudia me dice, los míos, los tuyos y los nuestros, ¿son carencias de valores? No, no son carencias de valores. Yo lo que tengo que encontrar es, muy bien, Claudia, una línea coherente cuando se ponen los códigos de convivencia y de valores. Y si hay que ponerle un límite a tus hijos, que seas tú y el papá, por ejemplo. Si el papá no está, bueno, tiene que ser alguien que tú habilites como referente. Pero lo que no puede pasar es que estén participando todos al mismo tiempo, porque ahí es cuando se generan los estados confusionales y el niño como que se pierde, no sabe bien, diríamos, qué rol tomar. Tengo a Pastora levantando la mano. A ver, adelante. Hola, buenas noches. Gracias, Claudia, ya lo recapituló. Adelante, adelante. En la que tiene levantada la manito, habilita nomás el audio. Hazme la pregunta. A ver que no se escucha, tienes que habilitar el audio. Acuérdense de las líneas concordantes de lógica, ¿sí? La lógica es muy importante. Y es el principio, a ver, la coherencia es el elemento menos coherente de tener. Al ser humano le cuesta mucho eso, de mantener una cierta coherencia y una lógica de lo que dice y de lo que hace, ¿de acuerdo? Y eso pasa mucha factura cuando uno está criando a niños y adolescentes. Ok. Ahora sí, bienvenida.
Amada, gloria a Dios. Cuando me dice si la familia está rota o la estructura está rota, yo digo, es así como que cuando dice quién es el primero, el huevo o la gallina, ¿no? Exacto, Algo así, sí exacto. tiene que ver. Pero intervienen muchos agentes externos. Por supuesto. Por ¿Ok? supuesto, sí, claro que sí, está perfecto. Lo que Por sucede ejemplo, es que cuando... Sí, dime, te escucho. yo digo, por ejemplo, vamos a suponer, Sube, por ejemplo, Venezuela, hay un éxodo. La familia de Venezuela está sufriendo tremendamente porque los padres se fueron y quedaron los hijos con los abuelos, con los tíos, con las tías, con las madrinas, con los vecinos. Entonces, cuando estamos viendo esas circunstancias, situaciones, son agentes externos, pero están incidiendo rotundamente en lo que es, se está desvirtuando la familia, los nexos importantes, ¿verdad? Y allí cuando vemos que se está desvirtuando, los niños tienen otra conducta. Y si lo agarramos, como usted dice, del momento cero, hay un cambio muy grande y peligroso. Muy bien, excelente apreciación. Ahora voy para ahí. ¿Tiene solución? Tiene solución. Y te la voy a decir ahora mismo. En nuestro país nos pasó exactamente igual a lo que tú estás describiendo. Nosotros entre el 70 y el 80 tuvimos una generación perdida, que eran los padres, y los menores se quedaban siendo criados por los abuelos. ¿Qué pasó? Pasó que eso pasó factura como 15, a partir de 15 a 30 años después, porque científicamente se puede estudiar por transgeneración. Hay un concepto que se llama transgeneración. ¿Ok? Entonces, ¿tiene solución? Sí la tiene. Lo que sucede es, ¿la situación es compleja? Sí. La solución depende de cómo se enfoque. Si esos abuelos quieren tomar la posición más cercana posible a la de padres y madres o referentes puedan tomar la posición más cercana posible a las de mamás y papás, ¿sí? Es una manera de instrumentar positivamente la circunstancia complicada que pasa en esta situación que tú relatas, ¿ok? Entonces, a ver cómo explicarlo. ¿Puedes apagar el audio tuyo porque así no me hace retorno? Y ahora lo prendes cuando participas. Ahí va, gracias. Entonces, lo que te decía, pues me distraía y me iba de la idea. Lo que sucede es, aquí lo que es clave es que los abuelos o las personas que cuidan a estos chiquitos tomen la posición de adultos referentes para cuidarlos, porque en realidad van a poder ocupar ese lugar de adulto referente, más allá de que los papás o las mamás no estén presentes. Por supuesto que hay una pérdida emocional, ni que hablar, pero se puede reconstituir. Acá la clave es, bueno, nos cayó algo muy desagradable, ¿qué opciones tenemos? ¿Podemos cambiar la realidad? No totalmente, pero sí podemos cambiar la forma de enfocarlo para que las consecuencias sean menos peores, ¿ok? Aquí sucedió, pasó entre el 70 y el 80, y en realidad está estudiado, hubo como un corte transgeneracional. Hay un autor argentino que se llama Can Zipper, yo después se lo puedo anotar, que trabaja un concepto que yo trabajé en mi tesis, que es el concepto de telescopaje. O sea, cuando tenemos la generación de los abuelos, la de los papás y la de los niños, la de los papás se pierde, la generación de los abuelos cría a los niños, ¿sí? Y hay una generación perdida de alguna manera, entre comillas, pero esos abuelos pueden subsanar con una crianza responsable, ¿sí? En parte, mayoritariamente, la no presencia de esos papás. Un ejemplo de esto que dio resultado y que fue maravilloso, que de hecho era una realidad así como la que me está relatando la compañera, pero que se revirtió a través de inclusive métodos sociales, de intervención social masiva, fue en Suecia y en Alemania. Los alemanes y los suecos descubrieron que los papás tenían que trabajar todo el tiempo, ¿ok?
y no podían dedicarse a sus hijos, entonces le pagaban una subvención el Estado a los abuelos para que cuidaran a sus nietos. Y esto ustedes dirán, bueno, pero a mi nieto puedo cuidarlo sin recibir una subvención. Sí, es verdad. Pero era una manera de promover que estos abuelos fueran referentes más que responsables de sus hijos en la crianza. Y la situación que sufrían de que los papás no estuvieran casi todo el día en la casa, los niños, se compensaba en parte, en la parte de límites principalmente, con este programa social y estatal que promovía la abuelinidad. Eso es un concepto muy importante. El concepto de abuelinidad o abuelos cuidadores, ¿sí? Que no estoy diciendo que el abuelo tenga que ser un cuidador. Estoy diciendo que el abuelo puede subsanar en parte las problemáticas como la que está trayendo la compañera o como otras problemáticas vinculadas por el diario vivir cotidiano. Si nos toca una realidad compleja o dificultosa o muy triste, hay que ver la forma de poder anteponerse a ella con las mejores herramientas, porque quejarse de la realidad no nos va a servir, porque no la va a evitar lamentablemente. Entonces, muchas veces se obtienen resultados increíbles siendo astutos y estratégicos con las herramientas que contamos para poder cambiar la realidad complicada que nos puede haber tocado. ¿De acuerdo? Yo creo que puede pensarse por ahí. Después, con muchísimo gusto, puedo facilitarles material del problema que hubo en Uruguay, que fue entre bueno, a ver, en la época entre el 70 y algo y el 80 y algo, nosotros sufrimos esta pérdida de esta generación y después, en el 2001, con una gran crisis que tuvo nuestro país, también volvemos a sufrir otra pérdida transgeneracional. Y se subsanó de todas maneras. Por supuesto que trajo consecuencias, pero si nosotros aprendemos a analizar cómo podemos apalear lo máximo posible lo negativo, capaz que la consecuencia puede ser menos nociva y dañina a futuro. ¿Sí? Me están mandando chats. Esperen un poquitito que los voy a leer. Ok, ¿cómo se llama? Me imagino que estarán preguntando el concepto de teles, como si fuera copaje, con G, ¿sí? Claro, de alguna manera cuentan con límites por parte de los abuelos, sí, claro, sí, sí, sí. Hay o sea, a ver, el abuelo no se responsabiliza judicialmente en totalidad del nieto, ni tampoco es un tutor jurídico, ni mucho menos. Es como un acompañante de ese nieto cuando esos papás no están. Claudia es con J, no con G, ¿ok? Sí, están asumiendo en parte, es verdad, el rol de los papás en un cierto nivel, cuando cuidan, acá creo que es Melanie la que me está contestando, aguárdeme un segundo, ya le contesto, creo que es Melanie, a ver, igual hasta ahora sí hay casos que los abuelitos cuidan a sus nietos y los acogen desde pequeño, prácticamente están asumiendo el rol de su padre, sí. En muchos casos eso pasa circunstancialmente y en otros casos, cuando tenemos núcleos con consumo, si los padres consumen, los abuelos muchas veces terminan, diríamos, criando a sus nietos. Eso también sucede. ¿Tá? Acuérdense que, a ver, nosotros tenemos otras realidades que nos golpean, como países diríamos, de Europa, hay una gran diferencia con nosotros Latinoamérica, pero, a ver, yo he visto muy buenos resultados de crianza de abuelos con nietos. He visto nietos ultra resilientes, pero muchísimos, ¿eh? O sea, puedo dar fe de esto que estoy hablando y cosas increíbles, donde uno realmente los ve crecer de una manera a nivel psicoevolutivo, psicoemocional, que si hubieran quedado en manos a veces de estos papás o las mamás que no pueden cuidarlo por ejemplo, razones de consumo, el destino de esos menores hubiera sido otro, créanme. O sea, yo por supuesto no estoy queriendo hiperresponsabilizar a los abuelos, pero es muy importante la abuelinidad y el rol del abuelo. También es muy importante el rol de los tíos. Esto también está estudiado científicamente y yo lo he comprobado en la práctica comunitaria. O de ese vecino o ese orientador que se ayude y que acompañe. ¿Está? Telescopaje con J. Sí, me dice Natalia Pérez, pasó muy cercano de mi familia, sí, claro. Y a ver, estos fenómenos nos pueden atravesar a todos por igual, esto es así.
son fenómenos de la humanidad y de cómo estamos viviendo actualmente como humanidad en la realidad que nos rodea, y nadie está libre que nos pueda suceder. Pero por eso es importante que desde el punto de vista emocional ustedes se queden con este concepto, lo fundamental de con lo que tengo, hacer lo mejor que puedo. Porque yo creo que esa es la clave, porque si no también el que ayuda se desgasta y ya no puede ayudar. Es un término psicoanalítico y pertenece a un psicoanalista muy brillante de la Escuela Psicoanalítica Argentina que se llama Raúl Kahn Zipper. ¿Sí? Después yo les puedo pasar información, es muy interesante y se trabaja mucho principalmente en psicología social y en psicología comunitaria y clínica. Psicología clínica comunitaria. Ay, Jesús, no te vi, perdón. Hace horas que está levantando la mano. Adelante, Jesús, perdón. Dime. Tienes que activar el audio. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? ¿Me Sí, escuchan? perfecto. Bueno, muy complacido por esta intervención, de verdad, Por favor, porque la orden. es de suma importancia. Lo que logré entender de esta dinámica es que la estructura familiar, valga la redundancia, se rompe cuando hay, en este caso, como lo dijo mi compatriota, un éxodo. En el caso acá de Venezuela se está experimentando ese fenómeno de la ausencia del familiar directo con los hijos, porque bueno, ya sabemos sobre las migraciones. Entonces decimos que allí es una estructura que se está rompiendo por algún fenómeno psicosocial que está ocurriendo. Mientras que la familia rota es por el fenómeno en sí interno que tiene sobre algún daño, algún problema. Eso es lo que estoy entendiendo a lo que se está... ¿Sí? Ok, entonces bueno, acá en Venezuela estamos, entonces, acá en Venezuela se está viviendo una estructura familiar rota, producto de las migraciones. Con eso estamos trabajando. Yo estoy estudiando ahorita psicología social, estoy ya en mi último año. Dios mediante para diciembre debo estar graduándome como psicólogo social. Entonces para mí es muy importante todas estas intervenciones. Perfecto. Les puedo pasar material porque yo me formé inicialmente mucho en todo lo que es la parte de psicología social comunitaria y de intervención comunitaria, porque justamente trabajé en ambientes comunitarios, trabajábamos en áreas abiertas de miles de... O sea, mi primer trabajo de intervención comunitaria fue en la zona de mayor crecimiento poblacional de mi país, que es impresionante. Igualmente no se compara con las proporciones que ustedes manejan, pero de todas maneras se veía muchísimo. Yo he llegado a atender casi 100 pacientes, 100 consultantes diarios, era imponente. Entonces, puedo pasarles material sin ningún tipo de problema. Es muy importante lo que menciona Jesús y es tal cual así. Igualmente, agregar y sumar, Jesús, que te va a servir y les va a servir a todos, que cualquier aporte humano, y acá volvemos a lo humano y al valor de lo humano. Si yo tengo esta disgregación, si yo tengo este desarme desde el punto de vista estructural a nivel familiar, cualquier presencia, progenitora o no, que sirva como referencia para ese niño o para ese adolescente, va a ser siempre bienvenida y siempre es mejor que lo tenga a que no lo tenga. Cuando, por ejemplo, los menores que infringen la ley o los niños, no niños, pero bueno, en el caso de menores, a ver, son como niños, ¿no? Digo, pero a ver, cuando llegan a juzgados especializados, justamente una de las tareas del defensor y del fiscal es explicarles la responsabilidad del hecho, porque no conocen eso y no lo traen integrado desde un origen. O sea, ahí ya hay una carencia que estamos detectando desde los núcleos familiares desde que son chiquitos. Vamos a poner ejemplos con otros países, ¿no? El ser humano siempre compara, propio de nuestra especie, pero digo, rescatemos cosas positivas de otros países que trabajan con programas. Países como por ejemplo Japón o China trabajan desde la infancia en talleres de educación cívica en escuelas.
Les enseñan cómo tienen que funcionar socialmente. Bueno, si no cruzo con el semáforo, ¿qué me puede pasar? ¿Y qué mal le puedo hacer al otro? La conciencia de otredad, otro concepto que a Jesús le va a servir desde la psicología social, es salvadora de vidas en esto. Y a veces uno dice, qué horrible cómo empezamos, y en realidad capaz que no es tan complejo. Es con lo simple cotidiano que se hace la diferencia. Y teniendo conciencia nosotros, ¿no? O sea que creo que ahí hay un tema. Pero con mucho gusto les comparto material, no hay ningún inconveniente, y creo que es importantísimo este tipo de reuniones porque van a tomar dimensión de la importancia de poder trabajar con esto para, a ver, cuando estoy haciendo una acción sobre un adolescente o sobre un niño, yo ya estoy previniendo muchos pasos posteriores, inclusive que pueda caer en el ámbito judicial a futuro, por desconocimiento, por mala formación de conductas, de códigos, porque la sociedad le va a terminar poniendo el límite que capaz que los padres no le pusieron cuando era niño. Y ahí está el problema. Yo creo que es clave eso, para mejorar la calidad de vida sana y estabilizada y armónica de nosotros como seres sociales, que podemos, a pesar de capaz que hayamos nacido con la desgracia de capaz que no tener padres o que el padre no esté presente, bueno, pero me puede maternar o me puede orientar capaz que otro referente. Y yo puedo rescatar algo de eso y puedo vehiculizar a otra cosa. Y capaz que la escuela o las organizaciones o las instituciones orientadoras pueden aportar también otra parte y ahí yo puedo constituir. El problema es cuando perdemos desde la parte técnica, pero también desde la parte humana en general, la voluntad de poder aportar y construir, porque ahí se empieza a disgregar todo. Porque los canales de donde recepcionan se pierden. Entonces, yo ya tengo un adolescente que no recibe contención de ninguna parte, no recibe orientación de ninguna parte y, no va, y cada vez se empobrece más en su parte social y en su parte de conductas sociales y, diríamos, de vínculo, ¿no? Que era lo que estábamos hablando al inicio. Y ahí tenemos la rotura. Bien, sí, bueno, tenemos un diplomado en responsabilidad penal, que ahí vamos a poder hablar de muchas cosas. Yo en el PPT que les voy a dejar para hoy, que pobres, ya los veo cansados, también le planteé una parte de neurofisiología clínica forense, que es un área que se está trabajando y ustedes pueden decir, ay, qué complejo eso, no, para nada. En realidad explica, desde el punto de vista estructural del cerebro, cómo la mente de ese niño puede cambiar diametralmente, capaz que con una orientación afectiva a tiempo. Y ahí ya nos diríamos, prevenimos de muchísimos pasos a futuro por donde puede caer en mal paso, o sea, puedo evitar estragos a futuro, capaz que con un maternaje correspondiente, capaz que con una orientación correspondiente, porque eso se traduce, diríamos, en también un área neuroquímica que está trabajando paralelamente en la cabecita esa, cuando el entorno no le está dando la contención emocional que necesita. Ustedes conocen, y siempre le pongo a mis alumnos el ejemplo para que entiendan esto de la neurofisiología clínica forense, los ejemplos del marasmo, de los niños que morían en hospitales, hospitalismo por hospitalismo. El niño lo mantenían en incubadoras, con todo cubierto desde el punto de vista biológico, pero el niño fallecía, ¿por qué? Porque no tenía el contacto con otro humano. La decodificación emocional que yo recibo cuando a mí me acarician o me abrazan es una sustancia química que a mi cerebro lo alimenta. Si yo les muestro las tomografías de un adolescente que lamentablemente tuvo la desgracia de caer en el sistema penal, ¿sí? Y la tomografía comparada de un adolescente que vive con sus padres y con sus hermanos, ustedes van a ver la formación cerebral completamente diferente. Y los colores que se prenden cuando reciben información de afuera son distintos también. Porque el que tiene contención afectiva entiende más la realidad que el que no la tiene. Entonces, vayamos a abrir la mente en esto y empezar a entender el fenómeno desde varias aristas, porque eso nos enriquece a nosotros para aprender a trabajar con estas poblaciones también. Bueno, justamente acá me está poniendo, gracias Mari,
la tabla donde justamente aparecen los elementos de neuroplasticidad, que pueden ser negativos. O sea, aparece una cuestión de que inclusive, miren lo que les voy a decir, el cerebro del adolescente querido es un cerebro que crece más rápido y se nutre más y se florece más como estructura cerebral que el de un adolescente que se siente rechazado y no aceptado. Miren si será importante el poder que tenemos nosotros. Como dice el hombre araña, como diría un pacientito mío, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Porque tenemos un gran poder. Y el mayor poder que tenemos es nuestra acción humana. No importan ahí los títulos, la formación, no pasa por ahí. Pasa porque yo quiera ayudar al que tengo al lado. Ahí está la clave, a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel social. Que sirva lo que yo ofrezco, lo que yo les dije al principio. Yo quiero que les quede un mensaje, porque ese es el verdadero conocimiento que vale. El conocimiento que se queda anotado en una hoja, en un libro o en donde sea, no tiene sentido, no es un aporte. El aporte es cuando ustedes los marcó y ustedes el lunes de la semana que viene van a ir a sus trabajos y ya van a estar diferentes y van a hacer capaz que cosas distintas. Porque, bueno, dicen, tengo este caminito, puedo agarrar este otro caminito, puedo... ¿Está? Yo creo, Mari, que hoy estoy por ellos, porque es mucho. A ver, tengo chats, esperen un poquitito, a ver. Me están diciendo, perdón que no los había visto antes. Aguárdenme un segundo, ténganme paciencia. Ahí está. A ver. Me dice Melanie. Hay un ejemplo de una familia, un hogar disfuncional, papá, 2 jóvenes adolescentes, el papá es alcohólico, mamá de los jóvenes lo deja, o sea, botados en su hogar, y los chicos quedaron a cargo del cuidado de la abuelita. Hoy en día uno de los jóvenes está direccionando a las redes del alcohol. Claro, bueno, el contacto del alcohol, o sea, el consumo problemático de alcohol está vinculado directamente a nivel, y está investigado esto, ¿eh? O sea, les puedo mandar material científico con comprobación. Está vinculado directamente a el lazo con la madre. Las personas que consumen alcohol y que tienen un problema de alcoholismo están siempre con un problema de corte con el vínculo materno directo. Cuando yo hablo de corte con el vínculo materno, digo, tuvo un problema con la madre, o no la conoció, y a su vez tampoco apareció un referente, esto es muy importante, que subsanara u ocupara un lugar parecido al de mamá. Cuando yo tomo, trato de reconectarme con, es muy complejo, capaz que les va a chocar, es la reconexión oral, es la oralidad con la madre. Entonces, tomar siempre está conectado a la figura materna y siempre tiene un corolario, un axioma fijo asociado a la emocionalidad afectiva, ¿tá?, de la carencia de la figura de la mamá. La dependencia con la mamá, no resuelta. Miren que igual no me pongo muy psicoanalítica, es psicoanálisis, pero también es decodificación médica. ¿Tá? O sea, hay todo un análisis, inclusive neurológico de esto. ¿Tá? El gran problema con los consumidores de alcohol es, después, a nivel neurofisiológico, la carencia de interpretación en la parte prefrontal, porque el alcoholismo mantenido durante mucho tiempo, por supuesto que es complejísimo para el nivel orgánico, pero a su vez genera una limitación de voluntad y de toma de decisiones por el sujeto. El sujeto queda muy bajo en capacidad volitiva, en capacidad de toma de decisiones, muy depresivo porque pierde el rumbo, no sabe qué hacer, o sea, hay consecuencias neurológicas de ese consumo. ¿Sí? Pero también hay un apuntalamiento de esas consecuencias neurológicas en la parte emocional. Si mamá no me quiso, yo cuando me quiero conectar emocionalmente con mamá, tomo.
pero como mamá no aparece y siento que no me quiso, me quedo perdido en el mundo. Y cuando me quedo perdido en el mundo, prefiero tomar y cuando tomo desaparezco de la realidad. Interpreto que desaparezco, no estoy. Ustedes saben que la palabra adictum, la palabra adicto, es una palabra bastante controversial, viene del latín que quiere decir ad dictum, que quiere decir no dicho. El adicto siempre está denunciando algo que no se dijo en el núcleo familiar. Y ustedes me pueden decir, ¿qué no se dijo? Bueno, seguramente hay algún secreto, hay algún problema, hay algo que la familia tapa, que evita contar, y siempre en esta línea surge alguien que muestra con el consumo de la sustancia eso que no se habla o que no se dice. Es muy complejo, es un mundo muy importante de conocer para todos los que estén interesados en trabajarlo, porque realmente es fundamental poder conocerlo para poder acercarse al problema desde distintas aristas y ayudar de mejores formas, ¿no verdad? Muy bien. Creo que, a ver, no sé si tengo algo más o hay alguien que me quiera hacer alguna pregunta. Mary ya está poniendo muchas gracias. Mary, si quieres, muchísimas gracias a todas y a todos por participar. Por supuesto que si quieren hacer alguna pregunta, estoy a las órdenes. Creo que les contesté a todos. Muchas gracias a todos los que participaron en audio. Me encantó estar con ustedes. Bueno, espero que les haya gustado. Les puedo pasar el PPT. Mari les va a pasar el PPT. Y yo le voy a pasar a Mari toda la bibliografía, que capaz que tienen más interés en determinadas cosas. También voy a tratar de pasarles algún manual de intervención para este tipo de núcleos familiares con problemática de consumo en circunstancias comunitarias, que me parece que es importantísimo, que lo necesitan. Había un participante de Barquisimeto también, ¿no? Creo que vi por ahí. Sí, ¡ay! Usted es doctor, Jesús. Muy bien, bueno, ahí está usted de Barquisimeto. Bueno, Barquisimeto le cuento, doctor, fue el primer lugar donde yo fui a dar una conferencia. Estuve y es una cosa increíble, maravilloso. Fue la primera vez en el, espere que me acuerde, 2011, 2012. En el 2012 estuve. Muchísimo tiempo, pero hermoso. Así que cuando usted avisó, dije, me sonó ese nombre y me acordé. Un hermoso lugar, mando muchísimas bendiciones, mucho cariño, amorosos. Así que bueno, un placer. Muchas gracias, gracias igualmente. Y bueno, estoy a las órdenes. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Natividad me saluda. Tengo a varios ahí, ahí está, ahí los veo. Aquí Ahora estamos estoy en Barquisimeto. Estamos en ¡Sí! ¡Ay, Barquisimeto. también! Impresión, hay Sí, señor. varios. ¡Ay, bueno, bienvenidos! ¡Qué divino! Di hace mucho, muchísimo, no me acuerdo, estuvo La relacionado, palabra, me parece, con la parte educativa. okay. La palabra que tomo esta noche se llama empatía. Muy bien, me Y encantó. lo voy a tomar como un salvavidas para lo que es escuela para padres y lo que es estar con los muchachos trabajando. Lo voy a tomar como valor, como un rol y con mucha responsabilidad. Muchísimas Gracias, doctora. gracias. Bueno, No, por favor, yo, gracias a ustedes, una maravilla. yo también voy a hacerle compañía a mi compatriota con esa palabra de empatía, porque esa es una de las palabras que más manejo en el juzgado de paz, a donde me debo como juez. ¡Qué bien! Entonces, allí estoy trabajando en esa labor ardua. Y sobre todo, lo que ha llegado más allí, fenómenos o problemática, es sobre el abandono de los padres hacia los hijos, dejándoselos a los abuelos, a los tíos, por el éxodo. Esa es una de las grandes masas de dificultades que se ha presentado. Entonces, ahí estoy trabajando. Justamente. Bueno, bienvenida nuevamente a Barquisimeto cuando desea Muchas venir. gracias.
Muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias y gracias a los dos. Hermoso lo que plantean. Y créanme que si empezamos a caminar en esa línea, vamos a hacer una gran diferencia. Yo conozco casos reales donde se mejoró, pero ampliamente, en poco tiempo. Capaz que, a ver, empezando a practicar conductas conscientes en la parte de empatía. La empatía consciente es revolucionaria y tomarla en acción con personas referentes como ustedes es clave, porque hace grandes diferencias y nosotros todos somos multiplicadores, somos generadores de salud nosotros. Nosotros en realidad estemos trabajando en la parte sanitaria o estemos trabajando como el doctor en la parte jurídica, siempre somos promotores de salud de otros. Entonces digo, o sea, es clave esto es clave. Y cuando yo hablo muchas veces en comunidades, por ejemplo aquí, yo estoy trabajando mucho con comunidades vecinales o en la parte, diríamos, de todo lo que tiene que ver con alcaldías y demás, y les digo, no es tan complicado. A veces el humano se complejiza frente al tema, pero en realidad con pequeños cambios en poco tiempo se ven diferencias. Créanme que es así. Yo lo he visto, por eso doy fe de lo que digo. O sea, se generan movimientos. Y lo que no podemos perder es la esperanza en conseguir la mejoría con nuestras acciones, por más pequeñas que sean. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mary. Estoy a las órdenes. Les mando una bendición enorme. Felices Pascuas para todos. Muchas gracias por conectarse hoy, que sé que la Semana Santa es todo un tema, pero yo estoy a las órdenes para lo que necesiten y bueno, va a ser un placer poder contar con ustedes en la participación y para lo que necesiten, siéntanse libres de consultarle a Mary, que yo, por supuesto, mando el material que quieran o para la humanidad todo, ¿ok? Bendiciones. Que pasen bien, bonita noche. No, por favor, gracias a ustedes, un placer. Gracias. Hasta luego, bye bye. Bye bye. Hasta luego, bendiciones. Bendiciones para todos. Felices Pascuas. Gracias y felices. Gracias. Bueno.